familias, ¿quién no quiere tener adolescentes independientes, responsables, autónomos? De hecho, si estás aquí viendo este taller es porque formas parte del grupo de mamás y papás que están buscando esa receta de la autonomía. Pero, ¿qué es la autonomía? ¿Qué implica para mí como madre tener un adolescente autónomo? Y sobre todo, ¿está encaminado mi estilo de crianza a fomentarlo? Todas estas preguntas las queremos contestar hoy en este taller. Pero antes me presento, mi nombre es Tania y soy técnica de familia en el Servicio de Atención a la Familia. Somos un programa dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales en Alcalá de Henares. Aparte de estos talleres gratuitos, tanto en modalidad grabada como presencial, también ofrecemos información y asesoramiento sobre recursos municipales a las familias y además contamos con un servicio de orientación familiar. En la orientación familiar, nuestro equipo profesional acompaña y comparte herramientas a las familias para hacer frente a los desafíos que hay tanto en la crianza como en la convivencia. Si quieres saber más sobre esto, no dudes en entrar en nuestra página web donde vas a encontrar mucha información o ponerte directamente en contacto con nosotros. Antes de empezar a hablar sobre la autonomía, quiero hacerte unas preguntas, así que saca lápiz y papel y pídele también a tu adolescente que las conteste en un papel por separado. ¿Qué es para mí la autonomía? ¿Cómo observo yo que mi adolescente tiene autonomía? ¿Cuáles son las consecuencias de una falta de autonomía? Dime en los comentarios si tú y tu adolescente tenéis el mismo concepto de autonomía o si habéis encontrado algunas diferencias. La autonomía es la capacidad para desenvolverse por cuenta propia y también teniendo en cuenta el contexto sociocultural en el que nos encontramos y el momento del ciclo vital, pues no es lo mismo la autonomía de un niño de 7 años, de un adolescente de 16 o de un adulto de 24. Podemos decir que se trata de la capacidad de pensar, sentir, tomar decisiones y actuar por uno mismo. El desarrollo de la autonomía es fundamental por las siguientes razones. Nos da seguridad y confianza, nos hace responsables, nos da disciplina, fomenta el razonamiento lógico y permite asumir consecuencias. Por el contrario, un adolescente que no tiene autonomía, a su vez es mucho más dependiente, tiene miedo al fracaso, necesita ayuda para tomar decisiones y no suele mostrar mucha iniciativa. Normalmente nos encontramos el deseo de nuestros adolescentes por mayor autonomía, nos lo expresan, pero ellos entienden más bien la autonomía como libertad. Libertad como por ejemplo para las siguientes cosas: decorar mi habitación a mi gusto, vestirme y arreglarme como quiera, tener mi propio dinero y gastarlo sin supervisión, salir de noche, no tener horarios fijos, tener mi pareja e intimidad, resolver yo solo mis problemas. Por tanto, tenemos por un lado el deseo de mayor libertad de nuestros adolescentes y el deseo nuestro porque tengan mayor autonomía. ¿Qué es lo que une ambas cosas? Pues la famosa responsabilidad, es decir, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Ahora bien, ¿estás preparado como persona adulta a trasladar esa responsabilidad a tu adolescente y lo que ello implica? La responsabilidad implica cumplir unas obligaciones o normas y por otro lado asumir las consecuencias de los propios actos. Un adolescente responsable va a saber lo que tiene que hacer sin que se lo diga a nadie, porque cuenta con dos herramientas fundamentales. La primera la aportamos nosotros, personas adultas, que tiene que ver con la herramienta del saber valorar situaciones determinadas y tomar decisiones. Esto lo hacemos transmitiendo valores y mensajes a lo largo de su vida y también integrando unas normas y límites que tengan coherencia. Por ejemplo, saber valorar los peligros, saber valorar qué conductas son adecuadas e inadecuadas. Aún así, aunque hayamos transmitido esto de forma reiterada, suele ocurrir que se toman decisiones malas y se viven las consecuencias. Aquí es donde ocurre la segunda herramienta. Su segunda herramienta es la propia experiencia y esta nos cuesta un poquito más a los adultos porque está fuera de nuestro control. No obstante, lo que sí podemos hacer es acompañarles en integrar un aprendizaje a partir de su experiencia, ya sea negativa o positiva.
Cuando ofrecemos responsabilidades a nuestros adolescentes, tenemos que tener cuidado de no caer en los extremos, tanto por un lado de sobrecargarlos o de evitarles estas. Cuando les damos demasiadas responsabilidades a nuestros adolescentes sin tener en cuenta su madurez o sus capacidades, lo que puede ocurrir es que esta incapacidad de hacerle frente tenga un efecto negativo sobre su imagen, sobre su autoestima. Ese famoso de es que no soy capaz de hacer esto, lo cual al final acaba llevando a que generen mayor dependencia. Por otro lado, si sobreprotegemos y asumimos nosotros esas responsabilidades, las cuales tendrían perfectamente capacidad de hacer, lo que les lanzamos es un mensaje de no eres suficientemente bueno para hacerlo, te lo tengo que hacer yo, y evitamos que se generen también esos espacios de aprendizaje. Como ves, ambos extremos finalmente acaban generando mayor dependencia. Ahora tu pregunta será, pero Tania, ¿cómo encuentro el equilibrio? ¿Cómo sé que no son demasiadas responsabilidades o muy poquitas? Os voy a dejar aquí un listado de referencia. En la adolescencia ya tienen la capacidad de hacer todos los deberes sin que nadie se lo recuerde, ordenar su habitación incluyendo el armario y la cama bien hecha, organizar sus fiestas de cumpleaños, acudir a actividades extraescolares con el equipamiento adecuado, el aseo e higiene personal, ducharse diariamente dejando el baño aseado, fregar los platos, quitar el polvo, fregar el suelo, doblar y recoger su ropa, prepararse el almuerzo y la merienda, cocinar comidas sencillas. Ahora bien, esto es un listado de referencia, porque cada adolescente es un mundo y va a depender mucho de su madurez y también de los espacios de aprendizaje que haya tenido hasta ese momento. No obstante, si te encuentras realmente en esa pregunta de no sé si es demasiado o muy poco, ten en cuenta estos pasos. Confía en tu percepción sobre sus capacidades. Como mamá y papá, conocéis a vuestros adolescentes. Observa y reta en pequeñas dosis. Escucha y valora las peticiones de mayor libertad de tu adolescente. Negocia las responsabilidades que corresponden. Vamos a hacer algo práctico. Quiero que pienses en una de estas libertades que te solicita continuamente tu adolescente o que le pidas que te haga un listado de todas aquellas cosas que desea mayor autonomía. Como por ejemplo, usar el móvil sin restricciones, no tener horarios de entrada o salida en casa, poder ir al centro solo con las amistades. Escribe aquella que más te llame la atención. Si ya tenéis definida esta libertad que queréis trabajar, vamos a escribirla en una hoja en grande y ahora vamos a poner debajo las responsabilidades que conllevan. Pero cuidado, antes de hacerlo tú, pídele a tu adolescente que lo rellene. Es decir, ¿qué responsabilidades conlleva ir solo al centro? ¿Qué responsabilidades conlleva hacer uso del móvil sin restricciones? Normalmente las responsabilidades están ligadas a las normas que hemos ido estableciendo en casa y por otro lado también en los miedos que tenemos las personas adultas. Por ejemplo, usar el móvil sin restricciones implica por una parte saber cuándo apartarlo para dedicarme al estudio, implica saber cuándo apartarlo cuando, por ejemplo, vamos a cenar en familia porque entendemos que no es respetuoso. También implica el saber cómo actuar si me escribe alguien desconocido, etc. Es decir, ¿veis cómo todas estas responsabilidades a veces resuenan porque son normas y a veces están ligadas a esos miedos que también tenemos que explicarle a nuestros adolescentes? Te animo a que uses la sección de comentarios aquí abajo para compartir un ejemplo de una libertad que desea tu adolescente, las responsabilidades que implican, incluso también los riesgos que hay detrás de ella. Por tanto, cuando hablamos de querer darles más autonomía, no es tan simple. Les damos autonomía, pero a su vez les damos responsabilidades y también mucha confianza. Confianza en que saben actuar y desenvolverse ante los riesgos que implica esa libertad. Veamos ahora unas pautas concretas para fomentar la responsabilidad en nuestros adolescentes. El primero y que repito en todos los talleres es el que somos ejemplo.
¿Soy yo realmente responsable y soy transparente y comunico esto con mi adolescente? Por ejemplo, vaya, ayer me he quedado hasta la madrugada viendo una serie en Netflix y ahora estoy cansadísima, pero bueno, voy a ir a trabajar sí o sí y por la noche pues me acostaré más temprano. Es decir, estoy compartiendo algo que a lo mejor he decidido mal, pero estoy asumiendo la responsabilidad y la consecuencia de esa decisión. La segunda pauta es fomentar el diálogo y la reflexión con tu adolescente. Para ello vamos a hacer uso de la escucha activa, que no es la escucha intrusiva. Ten en cuenta estos puntos. Preparo el espacio y tiempo de forma consciente para la escucha. Expreso mi disposición a la escucha. No juzgo, no interrumpo, no ofrezco soluciones prematuras, no rechazo los sentimientos y no contraargumento. Escuchar no es todo, también queremos estimular la comunicación de nuestro adolescente. Para ello ten en cuenta lo siguiente: tu contacto visual, tu lenguaje no verbal, las señales de aliento como ajá, sigue, y los incentivos verbales como esto que dices es importante, no me digas, ¿cómo es eso? Tercera pauta es el elaborar conjuntamente las normas que estén vinculadas a esa mayor libertad. Tienen que ser claramente coherentes. Pero ojo, antes hablábamos de nuestros miedos como adultos. Muchas veces estos miedos no tienen ninguna lógica para los adolescentes. Por eso es importante integrar la comunicación asertiva y también la empatía, el ponerse en el lugar del otro. ¿Tú entiendes que a mí me da miedo que vayas solo o con tus amigos al centro? ¿Cómo podemos evitar esto? ¿O qué crees? ¿Qué me puedes ofrecer a cambio para que yo no tenga tanto miedo? Cuarta pauta, ten en cuenta que el asumir las responsabilidades es un proceso que ocurre poco a poco. Por ello, vamos a ir integrando estas normas y responsabilidades de paso en paso. Empecemos, por ejemplo, con el uso del móvil sin restricciones en un horario en concreto. Pues mira, puedes usarlo de 12 a 6. Tú sabes que tienes que estudiar, sabes que tienes que comer, sabes que tienes que ir a la actividad extraescolar. Eso es tu responsabilidad y yo te voy a dejar el móvil para que lo uses como tú quieras. Si me muestras que vas asumiendo esas responsabilidades, aún teniendo esa libertad, yo te iré dando más libertad. Quinta pauta, pues vamos a aportar información sobre las consecuencias de no cumplir con esas normas. Por ejemplo, si yo uso el móvil hasta las tantas, la consecuencia natural es que por la mañana voy a estar súper cansada para ir al instituto. Ahora bien, seguramente mi rendimiento también vaya bajando y en consecuencia lógica, yo como madre no puedo ya confiar en que sepas regular su uso y tenga que quitarte esa libertad. Importante, a veces es necesario que ocurran las consecuencias naturales, como el estar muy cansado al día siguiente, para que se produzca también el aprendizaje correspondiente a esa decisión que se ha tomado. Sexta pauta, ante las dificultades de asumir normas y responsabilidades, podéis integrar la herramienta de la negociación. Para ello os animo a que veáis el taller Nunca me dejas hacer nada, donde os comparto herramientas para ese proceso. Os dejo el enlace del taller en la cajita de descripción de este mismo vídeo. La séptima pauta es el fomentar la toma de decisiones. Venimos diciendo que la importancia de que la autonomía implica saber tomar decisiones y podemos acompañar en ese proceso. En un primer paso es identificar la naturaleza de la tarea. Para ello, las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hizo la otra persona? ¿Dónde y cuándo ocurrió? Una vez identificada la situación en detalle, vamos a preguntar sobre las consecuencias de su conducta. ¿Qué pasó cuando tú? ¿Y qué pasaría si? ¿Y si hubieras hecho o dicho? Y con esas consecuencias vamos a intentar generar consciencia sobre las mismas. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué crees que te podría suceder si continúas así? ¿Qué es lo que más te asusta si no cambias? A veces cuando tomamos decisiones hay discrepancias entre lo que decimos y hacemos. Ayuda también aquí a identificarlas. ¿Tú quieres? ¿Estás haciendo, diciendo? ¿Crees que lo lograrás? Tú pretendes en primer lugar esto.
pero también deseas lo otro. Si consigues lo primero, ¿piensas que es posible conseguir lo segundo? Ante una consecuencia negativa, vamos a reforzar la reflexión y el reconocimiento del mismo. ¿Qué dificultades has tenido con todo lo que me estás contando? ¿Cómo se ve afectada tu vida con todo lo que sientes? ¿Lo que te sucede a ti también afecta a otra persona? Si has reflexionado sobre el problema, ahora vamos a incentivar el pensamiento al cambio. Si estás hablando aquí del problema, ¿quiere decir que una parte de ti piensa que hay que cambiar algo? ¿Cuáles son las razones que ves para cambiar? ¿Cómo te gustaría que fuesen las cosas a partir de ahora? Y finalmente, si ya hay una disposición al cambio, integra preguntas para identificar los nuevos objetivos. ¿Qué te gustaría? ¿Para qué? ¿Qué quieres a corto o mediano plazo? ¿Cuáles son las opciones que tienes ahora? Y por último, octava pauta para reforzar ese proceso de responsabilidad es que destaques sus esfuerzos y logros. Esto a su vez va a dar lugar a que les demos mayor libertad. Por tanto, hemos visto las pautas a seguir para fomentar esa responsabilidad y en tanto la autonomía. Pero vamos a recordar las cosas que debemos de evitar. Hacerlo todo por tu adolescente sin pedirle nada a cambio. Adelantarte a ofrecer la ayuda antes de que te la pida. Observar a tu adolescente esperando a que algo le salga mal. De estos 3 puntos, ¿cuál es el que más te cuesta evitar? La confianza es clave para el proceso de autonomía, pero es cierto que a veces nos vienen mamás y papás diciendo es que no puedo confiar, no confío en darle el móvil toda la noche, no confío en dejarle salir sin horario. Entonces la pregunta es, ¿por qué no confías? De estas 3 frases siguientes, ¿cuál es la que más te resuena? Mi adolescente no tiene la capacidad de asumir esa responsabilidad, de integrar esas normas establecidas. Mi adolescente no tiene las herramientas para afrontar esas situaciones de riesgo. O mi adolescente ha cometido errores en el pasado y ahora me cuesta volver a confiar. Si os dais cuenta, las 2 primeras están vinculadas a una percepción o a un miedo previo que tenemos como adultos, ¿no? No confiamos en que puedas tener esas capacidades. Y por otro lado, el último está más ligado a una decepción. En algún momento he confiado en ti, pero ahora ya no puedo hacerlo. En todos los casos, la comunicación es clave para volver a establecer esa confianza. Pasar tiempo juntos, conocer a tu adolescente es importante. Haz el siguiente ejercicio. Anota aquellas libertades que te está pidiendo tu adolescente y anota ¿por qué no se las puedes ahondar? ¿Por qué aún están esas restricciones ahí? Comunícalas abiertamente y sobre todo da espacio al diálogo e integra el ¿qué tengo que hacer para poder ganarme esa confianza? Como decía al principio, no es lo mismo el deseo de autonomía que pueda tener alguien en la infancia que alguien en la adolescencia. Para entender ese deseo de independencia en la adolescencia vamos a tener en cuenta 3 factores. El deseo de autorrealización en la adolescencia, el deseo de emancipación de las personas adultas de referencia y la orientación hacia los compañeros y compañeras. Cuando entramos en la adolescencia ocurre algo interesante, que es que empezamos a darnos cuenta del yo. Durante la infancia vivimos sumergidos en el mundo exterior sin apenas conciencia de nosotros mismos. Esta conciencia del yo nos lleva a creer que somos únicos y grandiosos, lo que se conoce como la exaltación del yo. Cosas típicas que vas a observar en tu adolescente, por ejemplo, la audiencia imaginaria. Es ese pensamiento centrado en mí mismo donde creo que todos piensan igual que yo y que básicamente yo soy el centro de atención. Por otro lado, tenemos la fábula personal, que es la convicción de que mis problemas son únicos y mucho más graves que las de otras personas. Tanto la audiencia imaginaria como la fábula personal llevan a que el adolescente sea mucho más crítico, muy propio de su edad, sobre todo con respecto a los adultos de referencia. Sienten esa necesidad de mostrarse superiores, de ahí esas famosas frases de eso yo ya lo sé o es que tú no me entiendes.
Ya no quieren sentirse como niños y niñas y les molesta esa relación de dependencia existente con progenitores. ¿Y qué hacen para cortarla? Pues desafiar las normas existentes e imponer sus propios objetivos. Ahora bien, el desafiar estas normas y buscar esa mayor independencia puede tener mayor o menores conflictos en casa. Esto va a depender mucho del estilo de crianza que hayamos ido integrando en el hogar. Por ejemplo, aquellas familias con un estilo más democrático, en las cuales han ido integrando a los menores en la discusión y solución de los problemas, suelen tener adolescentes con mayor autoestima y una independencia más responsable. Estos adolescentes sienten que su opinión es válida y las normas y límites que hay establecidos en casa tienen coherencia. Por otro lado, si hemos tendido a un estilo de crianza más restrictivo, el conocido autoritario, es más probable que ese proceso de independencia sea más conflictivo porque no hay hábito de comunicación y de establecimiento de normas conjuntamente. Aquí los adolescentes normalmente tienen menor autoestima, confianza en sí mismos, lo que compensan con un mayor desafío de esas normas y también incluso dependencia. También si hemos sido madres o padres muy permisivos, no hemos fomentado ese proceso de tomar decisiones y el de asumir las consecuencias, lo cual, como hemos visto hasta ahora, es importante para el desarrollo de la autonomía. Y por último, cuando hablamos de adolescencia y de autonomía, tenemos que tener en cuenta que estamos ante una etapa del ciclo vital donde hay un cambio de orientación social de la familia hacia las amistades. Ese nuevo sentimiento de pertenencia, el poder compartir experiencias y logros con iguales y también el enfrentarse a nuevos retos interpersonales, ¿no? Todo ello implica un desarrollo de sus habilidades sociales que son fundamentales para el desarrollo de la autonomía. Sé que muchas veces pensamos, ¿el grupo de amistades realmente está beneficiando a mi adolescente? ¿Está aportándole a ese proceso de autonomía, el asumir responsabilidades, el asumir esas consecuencias? A veces sé que pensamos que no. Por ello también os quiero animar a que veáis nuestro taller Buenas y Malas Amistades, que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, donde os comparto herramientas para acompañar esas relaciones sociales de hijos e hijas. Os dejo el enlace directo en la cajita de descripción aquí abajo también. Y aquí finalizamos el taller de hoy. Hemos visto qué es la autonomía, qué implica la responsabilidad, cómo fomentarla y sobre todo nos hemos centrado en la autonomía de la adolescencia. Te invito a que dejes tus dudas, preguntas en la sección de comentarios aquí abajo y si tienes o quieres profundizar en alguna temática en concreto del taller, que me escribas directamente. También recordarte que puedes hacer uso de nuestro servicio de orientación familiar, donde nuestros técnicos de familia te pueden acompañar y dar herramientas, por ejemplo en este caso, para fomentar la autonomía de tu adolescente, sobre todo también adaptándose específicamente en vuestra situación familiar. Por último, también animaros a que nos sigáis en redes sociales donde todas las semanas vamos subiendo cápsulas educativas, recomendaciones, ideas de ocio en familia. Además, también estarás al tanto de los talleres que vamos lanzando y de otras actividades que organizamos desde el Servicio de Atención a la Familia. Así que gracias por seguirnos y nos vemos en próximos talleres.